Un honor realmente tenerlo aquí al doctor y les voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso al doctor Daniel Stephen. Por favor, doctor. Gracias, doctor, por su tiempo. Ahícito le dejo la palabra. Muchas gracias. Es una muy gran bendición para mí estar una vez más aquí en la iglesia Génesis. Estuvimos el año pasado, el mismo mes de enero. Mi esposa no volvió conmigo porque se enfermó aquí de la altura. La altitud afectó a ella bastante. Ella está con su propia madre visitando este fin de semana ahora. Quiero invitarles, voy a acomodar mis notas un poquito aquí. Aquí estoy. A ver, vamos a estar bien, yo creo. Cuando comienzo yo con frecuencia cada año, hay un pasaje en que con frecuencia estudio base de algo de meditación para mí. Y el pasaje está en el capítulo 29 del profeta Jeremías. Si acaso tenga interés en buscar el capítulo en un aparato o seguir con su Biblia, no importa, porque yo creo que hay personas que nos escuchan también el video, pero vamos a leer especialmente en un momento el versículo 11 de Jeremías capítulo 29. Allá es donde vamos a usar nuestro tiempo a estudiar y apreciar. Cada año hay muchas personas al fin del año y para comenzar y arrancar el nuevo año, es la costumbre de varias personas de hacer propósitos o promesas, nuevos compromisos, a veces a lo que nosotros llamamos en los Estados Unidos resoluciones. Voy a hacer un compromiso, un nuevo propósito. Para empezar, entonces tengo unas explicaciones de algunos propósitos del año nuevo. ¿Me entienden? Entonces, primero, entonces hay dos perritos, uno que se pregunta el otro, ¿qué son los propósitos del año nuevo? Y el otro responde, una lista de cosas para hacer la primera semana de enero. Ya. Y luego entonces tengo imagen de un jovencito que pregunta, ¿por qué buenos propósitos? ¿Yo? ¿Qué insinúas? ¿Qué tengo que cambiar? Mire el estilo en lo que a mí respecta, soy perfecto tal y como soy. Y luego tengo imagen de un gatito. No sé si se puede o no, pero aquí tiene dos opciones, propósito de año nuevo. Opción A, bajar de peso. Opción B, conseguir una caja más grande. Dos opciones. Y por fin, una señora que nos ayuda con su propósito, ella anuncia, mi propósito para este año es que tú pierdas peso. Feliz año nuevo, entonces nos saluda ella. No importa planes que nosotros tenemos, o los propósitos, o promesas, o compromisos nuevos que queremos hacer, es bastante importante reconocer y conocer
los planes que Dios mismo tiene. Él tiene planes para nosotros y es algo que podemos ver directamente en este capítulo 29, porque versículo 11, hay un versículo que muchos cristianos tienen de memoria, versículo 11, donde Dios nos habla a nosotros y Él declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Literalmente, Dios declara que Él quiere bendecirnos para que tengamos una esperanza del año que viene. Ahora, antes de seguir, yo quiero simplemente dirigirnos con otra palabra de oración. Pueden orar conmigo para preparar el corazón nuestros a confiar y entender bien este capítulo 29 de Jeremías. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos muy agradecidos. Gracias por tu amor, oh nuestro gran Dios, porque tú tienes planes para nosotros y queremos meditar bien en cómo recibir tus grandes bendiciones, cada familia, cada persona, los que escuchen y entienden por el poder del Santo Espíritu. Queremos realmente mantener bien fielmente nuestras relaciones contigo, Dios, y cumplir todo lo que tú esperas de nosotros, las condiciones necesarias para recibir tus bendiciones. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Ahora, este versículo, muchos repiten. He visto este versículo y realmente muchos anuncios así. Hay personas que ponen versículo entonces en sus paredes, en sus casas. Y es fácil proclamar que Dios tiene buenos planes para nosotros. Pero en el contexto del capítulo es muy necesario aprender que Dios quiere bendecirnos, pero está bajo ciertas condiciones. Porque mucha bendición de Dios también va a depender en cómo recibir esas bendiciones. No es un asunto de simplemente proclamar y demandar y decir, Dios bendice a mí. Porque hay condiciones importantes dentro de este capítulo. Es un poco fácil, ustedes pueden seguir o hasta apuntar, entonces porque vamos a aprender 5 condiciones. Solamente hay 5 importantes, 5 condiciones de cómo estar seguros en recibir estas bendiciones. Pero para entender bien las 5 condiciones, tenemos que empezar con el primer versículo del capítulo. Por eso voy a leer desde el primer versículo para establecer el contexto de esa gran promesa que hemos leído en el versículo 11. Voy a empezar con el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados
y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Ahora, suena como mucha información, pero en estudiar el Antiguo Testamento, el evento quizás más peor que ocurrió con Jerusalén era el exilio. Llegó los babilonios y llevaron cautivos al principio, aquí en el primer versículo, los que a veces llamamos los meros, los príncipes, reyes, sacerdotes, las personas más importantes, el nivel más alto de la sociedad, y el resto del pueblo se quedaban bajo un gobernador sujeto a Babilonia. Y el cautiverio ocurrió a lo largo de 10 años. Quiere decir que yo calculo, porque me ayuda un poquito, era un poquito después de años 600, pero me ayuda entonces simplemente mi memoria, porque yo no recuerdo todas las fechas exactas, pero más o menos 600 años antes de Cristo era la primera deportación. Entonces, cuando ellos agarraron tesoros del templo, los más importantes, y más o menos en ese año, Jeremías escribió esta carta, la carta dirigida a los que fueron llevados, porque muchos se quedaron atrás en Jerusalén. Y 10 años después es cuando los babilonios volvieron, quiere decir más o menos, pueden hacer el cálculo, 590. Solamente los jóvenes pueden hacer los cálculos antes de Cristo. Más o menos alrededor de 590 años es cuando los babilonios volvieron por rebeldía contra Babilonia de parte de los judíos, rodearon toda la ciudad, muchos murieron y llevaron mucho más de toda la población a Babilonia. Pero esta carta es justo después cuando llevaron los gente más importantes. Y luego, versículo 3 y 4, por mano de Alasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, por fin la carta comienza, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahora comienza en la carta de Jeremías a ellos que estaban llevados como extranjeros, exiliados, expatriados, o podemos decir los que fueron llevados migrantes a otro lugar, a otra región, a otro país. Y el versículo 5 y adelante es donde más encontramos las condiciones necesarias para recibir bien las bendiciones de Dios, hasta que podemos pensar cómo es que Dios va a bendecirnos hasta que nosotros en este año también. Aquí estamos
muchos en el país de nuestro nacimiento, pero la Biblia nos enseña, somos todos extranjeros, nuestra ciudadanía está en el cielo, aquí estamos casi también expatriados aquí en esta tierra. Y Dios nos llama a recibir sus bendiciones, pero 5 condiciones. La primera condición se encuentra en versículos 5 y 6. La primera condición es planifica para el largo plazo. Planificar por el largo plazo. Versículo 5, 6. Jeremías escribió a ellos: edificad casas, habitadlas y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y hijas y multiplicaos allí. No os disminuyáis. El punto es que Dios quería bendecir a los que fueron llevados cautivos. Y Dios quería revelar, ustedes van a estar largo tiempo. ¿Ya? Tenemos que vivir vidas cristianas como si fuera hoy el último día. Pero al mismo tiempo tenemos que planificar estar aquí largo tiempo. Mi mamá recién se falleció con 94 años, mi mamá. Pero toda su vida ella sirvió al Señor fielmente. Ella siempre planificó estar largo tiempo. Y Dios bendijo a mi mamá, 94 años aquí en la tierra. ¡Qué bendición! Por eso tenemos que pensar bien, ¿cuáles son planes para el largo plazo? Y el principio es actividades y planes que se multipliquen. Así es el criterio. Si yo quiero planificar por el largo plazo, tengo que ocuparme en las actividades, planes de mi vida que va a multiplicarse en lugar de quitar o robar o destruir mi vida. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que no multiplican? ¿Cómo malgastar el tiempo? Muchas diversiones. Sentarse en mi asiento mirando tele todo el día, gastando mucho tiempo. Hay otras actividades que nos destruyen, como fumar o el enojo, buscar siempre venganza contra otros, rencor, pereza, descuido. Pero al contrario, hay acciones que se multiplican, que aumentan, que Dios puede usar para bendecir mejor nuestras vidas, como ahorros, educación, donaciones a la obra de Dios, amor por otros, hasta testificar a otros de nuestra fe en Cristo, porque el resultado es mayor multiplicación, crecimiento del reino de Dios. Leer. Muchos ya no leen buenos libros, pero leer la Biblia, pero leer buenos libros que nos ayuda a formar entonces mayor inteligencia. Hasta buen ejercicio. Eso es una acción que se multiplica.
para mantener las fuerzas a vivir largo tiempo, diligencia y trabajo. Son condiciones a planificar por el largo plazo. Dios puede bendecirnos. Esa es la primera condición. La segunda condición se encuentra en el versículo 7. Y la segunda condición es buscar la bendición de otros. Busca la bendición de otras personas. Versículo 7 se lee así: y procurad la paz de la ciudad, a lo que os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muy interesante, porque los babilonios que llevaron a ellos cautiverio eran sus peores enemigos. Y Dios enseña a ellos: si ustedes quieren paz, bendiciones, mejor bendecir al lugar donde están, hasta sus peores enemigos. A orar, bendecir otros. La Biblia nos enseña claramente la necesidad de bendecir hasta los que nos maltratan. Jesús nos enseñó a no solamente amar al prójimo, sino hasta más importante, amar hasta los enemigos que tenemos nosotros. Interesante aquí en este versículo 7 entender que el término que se traduce en este versículo 7 con la palabra en español paz es una traducción de algo mucho más profundo. Y es un término que ustedes probablemente escucharon. Y es la palabra shalom. ¿Cuántos escucharon shalom? ¿Nadie? ¿Algunos? Shalom es hebreo hasta la fecha de hoy. Entonces, es una palabra de gran bendición. Pero shalom no es solamente paz. Shalom es la totalidad de una buena vida, mucha bendición, es la profundidad del amor, bienestar, entonces, que podemos tener. Por eso no solamente paz, sino actuarnos en bendecir por el bienestar de otros alrededor de nosotros. Quizá uno de los mejores ejemplos que he escuchado yo de bendecir a un enemigo, Dios me bendijo con la oportunidad 3 veces a viajar a Cuba. ¿Conocen Cuba? Ustedes pueden entrar más fácilmente que yo, porque los norteamericanos tenemos mayores problemas en viajar a Cuba, pero 3 veces me invitaron a Cuba a ministrar en las iglesias allá o enseñar cursos allá. Una de las veces cuando estuve en Cuba, un pastor en el interior, pero a veces pensamos, Cuba es Habana. Habana es solamente un extremo de toda la isla. Yo estuve en el mero centro, en el interior de Cuba. Y un pastor me contó una historia. Me dijo: Daniel, tengo un testimonio entonces, pero así en privado. Y me dijo: por muchos años yo tenía un vecino que era comunista, oficial del Partido Comunista. Y tales personas son bastante poderosas. Y él me contó
el comunista siempre me molestó. Era un problema. Nos atacó a nosotros, nos hizo realmente muy difícil la obra porque él opuso a los cristianos. Y me molestó, causó bastante problemas y dificultades para mi persona y la iglesia. Pero como que él era oficial y comunista, ese vecino tuvo que viajar mucho y como que las dos casas estaban pegadas así y que el pastor tenía su propio jardín donde él también plantó vegetales así para como fuente de comida, y su vecino, el comunista, entonces él también tenía su jardín. Entonces atrás de las casas siempre el pastor, cuando estaba regando, alimentando su jardín, también echó agua a su vecino. Siempre, a pesar que el comunista entonces maltrató tanto a él, que él estaba regando las dos jardines, siempre. Y esto ya ocurrió a lo largo de bastante tiempo. Un día el vecino comunista volvió de Habana a la ciudad. Llegó, tocó la puerta del pastor y le dijo: gracias por regar a mi jardín. Llegué con 2 nuevas mangueras. Una nueva manguera era un lujo en Cuba, entonces un poco difícil de encontrar con costo elevado, pero los comunistas tenían acceso a tales cosas. Por eso, les digo, volví con 2 mangueras. Aquí te regalo una manguera nueva. Entonces, y desde este punto adelante se cambió mucho entonces la relación a formar entonces mayores realmente amistades. Nunca se convirtió, según el testimonio, el comunista a Cristo, pero el pastor, su testimonio, por ejemplo, qué tremendo, a bendecir a los que nos maldicen a nosotros. En tal condición, Dios va a bendecirnos a nosotros con mucho más de su amor y su paz, su shalom para nosotros. Por eso siempre tenemos la oportunidad y la pregunta a siempre llegar nosotros a una fuente de mucha bendición a los que necesitan ayuda alrededor de nosotros y siempre bendecir al lugar donde estamos. 2 condiciones: planificar por el largo plazo, bendecir a otros, y la tercera condición es que no seas engañado. En otras palabras, evitar engaños. En el versículo 8-11 tenemos varios engaños que Jeremías corrigió. Otra vez tengo que volver al versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vosotros. Tenemos que evitar ciertos engaños. Porque hay profetas falsos que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. El engaño era que
ellos iban a volver a Jerusalén muy rápido, pero no era lo que Dios reveló. Su tiempo será 70 años. Y luego Dios proclamó: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Muy interesante estudiar como que era realmente exactamente 70 años. Si calculamos entre el punto desde cuando fueron quitados, el templo destruido, más o menos 590 años antes de Cristo, es posible calcular que el edicto de los reyes de Persia, por fin Ciro, a volver, y la fecha de la reconstrucción del templo corresponde exactamente 70 años. Y por fin, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de shalom y no de mal, para que tengan esperanza ustedes. Es la promesa. Shalom, esperanza. Hay mucho engaño hoy, mucha estafa, mucha falsa enseñanza a evitar, falsos mensajes. Un momentito. Hace calor aquí en Cochabamba. ¿No? Estuve aquí el año pasado y entonces mucho más frío, y ahora esta semana sí. Qué bendición. Y hay lluvia también, gracias a Dios. ¿Cuántos recordamos los antiguos teléfonos? Los que tenían cuerdas, así, línea. 10%. No. Ningún joven entiende entonces cómo. En los Estados Unidos tenemos un cierto día de inocentes. Y no recuerdo cuál día aquí. Sí, Día de Inocentes. Para nosotros es el primer día de abril. Entonces, el primer día de abril es el Día de Inocentes. Y hay siempre trucos y engaños o algo. Hace muchos años salió un anuncio por el radio a avisar a todas las personas con teléfonos, los antiguos teléfonos que tenían cuerdas, que la empresa de telefónica iba a limpiar las líneas, cables, por medio de empujar mucho aire desde la empresa, y que el aviso era cubrir sus teléfonos con bolsas plásticas, entonces, así, para que la tierra y polvo no ensucia la casa, porque durante el día todo el polvo y tierra va a salir de teléfonos, así, porque ellos van a empujar, entonces un viento fuerte se sopló, entonces todo el cable, y la gente tan inocente, mucha gente crédula, salieron a comprar todas las bolsas de plástico que había en las tiendas y para cubrir los teléfonos con sus bolsas así. Y por fin, casi mediodía, por fin, la empresa telefónica entonces forzó
a radio entonces a corregir porque era solamente un truco de Día de Inocente. Una historia que entonces para mí era bastante divertido también, porque a veces la gente cree cualquier engaño, pero aquí tenemos algo similar, porque con frecuencia las personas piensan que Dios va a actuarse, pero ahora mismo. Y hoy en día hay mucho engaño, especialmente porque aquí estamos, aquí en la tierra, esperando que venga Jesucristo otra vez a la tierra. Pero algunos argumentan que pues Jesús no va a volver aquí. Es una enseñanza falsa. Vamos a seguir como siempre. Jesús era solamente un ser humano, o vino una sola vez. El futuro va a seguir para siempre, pero es engaño. Y otros enseñan y establecen fechas. Cuando llegó pandemia, muchos anunciaron era el fin. Cristo ya iba a llegar, entonces, con esa fecha. Otros, cada año, algunos anuncian, este es el año. Hasta algunos ponen la fecha exacta. Aquí en tal fecha, el año 24. Porque calculan ellos algunas locuras. Otro engaño de que Satanás a veces quiere convencernos que Dios nos abandonó. No hay esperanza. Estamos solos. Dios nos ama. Algunos piensan que no hay futuro, no hay esperanza. Pero la verdad es, Dios nos ama. Cristo prometió, pero no sabemos la fecha o cuándo. Sí, Él va a volver. Él va a anunciar paz, pero no sabemos nunca la fecha exacta. 3 condiciones, tengo 2 más. En primer lugar, tenemos que planificar por el largo plazo. Busca la bendición de otros, no seas engañado. La cuarta condición se encuentra en los versículos 12 y adelante, cuando Jeremías declara la condición quizás hasta más importante, y es busca a Dios, busca a Dios. Versículo 12, enseñanza sumamente importante, versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y sé hallado vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reinaré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La aplicación para nosotros, si queremos recibir las grandes bendiciones de Dios, la condición es buscar a Dios con todo el corazón. Dios siempre está cerca. La razón por que Dios llega a bendecirnos es porque Él siempre nos busca a nosotros. Dios nos ama tanto que se nació ser humano a tomar sobre sí mismo toda la culpa de nuestros pecados que nos separó de Dios. Él nos busca porque vino, se nació ser humano, se murió en la cruz, se resucitó
en el tercer día para darnos vida eterna, de relación personal con nosotros. Dios nos busca, por eso en cualquier esfuerzo nuestro en buscar a Dios, Él llega a nuestro encuentro con salvación y bendición. En estos versículos, interesante, los verbos usados aquí. Primero, invocar. Invocar es orar a Dios públicamente. Invocar es un testimonio fuerte, es una oración pública, como que hacemos la iglesia públicamente. Invocar es una oración pública. Y venir es otro verbo que encontramos aquí, acercar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Él ya estaba en camino a encontrar a nosotros. Orar, entonces, es algo un poco más privado. Invocar el público, orar privado con todo nuestro corazón. Jesús nos enseñó que buscar a Dios debe ser la prioridad de nuestra vida, la primer evento de la mañana, terminar el día, porque Jesús nos enseñó que es necesario buscar en primer lugar el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidas. Las bendiciones de Dios lleguen porque en primer lugar buscamos a Dios. 4 condiciones hemos visto. Era, a ver la memoria, pero ellos nos ayudan aquí bastante, ¿no? Planificar por el largo plazo. Busca la bendición de otros. No seas engañado. Busca a Dios. Y la quinta condición tiene que ver con nuestra obediencia. Obedece la palabra de Dios. Algunos versículos, y no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero tiene que ver con obediencia. Versículo 15. Me voy al versículo un poco más aquí. Versículo 17, hay una advertencia contra los judíos, porque la verdad es que ellos no obedecieron esta carta. Y lo que pasó era 10 años después de esta casa, ellos perdieron todo, la destrucción del templo, destrucción total, porque ellos desobedecieron la palabra de Dios. Es lo que podemos encontrar, versículo 17. ¿Están conmigo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aquí envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los higos malos, que tan malos que no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia. Los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, por espanto y por burla y por afrenta, por todas las naciones entre las cuales los he honrado. Qué horrible el castigo de Dios contra ellos. ¿Pero por qué? Era por su gran idolatría, desobediencia, a no que escuchar los profetas. Versículo 19, mi último versículo. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Por eso Dios quiere bendecirnos, pero la condición, la quinta condición, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Muy importante, un propósito importante o compromiso para este año es no solamente obedecer, pero además
¿cómo podemos obedecer la palabra sin no leer la palabra? Por eso, muchos cristianos comienzan el año con un plan de leer la Biblia o gran parte de la Biblia. Hoy día es más fácil leer toda la Biblia en un año. Tenemos lindas aplicaciones. Una aplicación que me gusta, está en español también, es, bueno, mi aplicación dice YouVersion. Tu versión. Es una aplicación que yo tengo en mi aparato, ¿sí? Y todos los días me da cuáles capítulos a leer para leer toda la Biblia en un año, o para los más ocupados o quizás perezosos y flojos. Hay plan de 3 años también. Ya. Si no hay tiempo en un año, en 3 años. Pero leer toda la Biblia, entonces, es importante para obedecerla al mismo tiempo. Una última historia. En mi pueblo, donde yo vivo en el campo. Es un pueblo de no más de 10,000 personas. Un pueblito pequeño. Y hay pocos lugares, entonces, casi todas las mañanas, entonces hay un restaurante a donde voy para desayunar. Y está lleno de amigos y personas muy conocidos. Nunca tengo que desayunarme solo porque siempre hay alguien con que. Pero, ¿dónde está el restaurante? Más enfrente, donde está la carretera principal del pueblito, hay una empresa, una tienda para mascotas. Entonces allá tú encuentras alimentos y cualquier cosita para cuidar, mimar a sus perritos y sus gatos. Si tiene tales maldiciones en tus casas, pero normalmente perritos. Y hasta que hay también clases, entrenamiento. Si tú quieres saber cómo educar a su perro. Los perros aprenden, los gatos nada, pero es posible entrenar un perro a obedecer al dueño. Y una mañana fui allá a desayunar casi todas las mañanas. Una mañana entonces, y ellos pusieron en la carretera entonces un nuevo anuncio. Y las letras anunciaron: nueva clase de obediencia, estar por comenzar, inscripciones abiertas. Más o menos, ¿no? El anuncio me hizo sonreír tanto, no pude resistir, tuve que tomar foto del anuncio y hasta hoy para mí muy divertido. Muy divertido porque estaba pensando que todas las señoras ya escribieron sus esposos ya una vez. Nueva clase de obediencia, por fin. Dios nos invita también. Hay un anuncio en el cielo. Hoy es el inicio. Inscripciones abiertas. Hoy podemos empezar un camino de obediencia a la palabra de Dios. Hoy tú puedes inscribirte en la nueva clase, hacer un compromiso a leer la palabra de Dios, con un compromiso de obedecerla, porque es una condición. Dios te ama tanto, Él quiere una relación de grandes bendiciones en tu vida, y nuestra responsabilidad es buscar a Dios con la prioridad de todo el corazón, a aprender
lo que Dios espera de nosotros y obedecer, hacer el compromiso de obedecer. Por eso podemos confiar en el plan de Dios, plan de bendecirnos, no de mal, plan de darnos esperanza y shalom. Quiero orar por ustedes especialmente en terminar la meditación de hoy. Por cierto, en cada lugar que estoy hay personas que sufren. Es la verdad, muchos tenemos grandes bendiciones, pero siempre hay dificultades. Esto tenemos que reconocer. Por eso siempre hay grandes motivos y necesidades que tenemos de oración. Sería un gran privilegio mío orar por cada uno de ustedes, especialmente los que están aquí con dificultades, hasta lo que les parece maldiciones en sus vidas, problemas, conflictos, grandes necesidades. Suelo orar por muchas personas en todo el mundo a donde yo viajo. Por eso te invito, si hay una necesidad especial, aquí estoy muy disponible a orar por ti. Pero vamos a terminar entonces el tiempo con una oferta. Si estás tú este día, ahora el calor no cuenta, pero si de veras hay entonces una necesidad grande, con toda confianza y sin vergüenza ninguna, te invito, solamente cuestión de levantar la mano en el momento y vamos a hacer el compromiso como iglesia a orar por ti. Y si hay una necesidad enorme hoy día en tu persona, familia, pueden levantar la mano. Y el resto de nosotros vamos a ponernos a pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Te invito a ponerse a pie y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu bondad, bendiciones. En ti siempre hay esperanza. En tu nombre hay bienestar. Podemos siempre confiar en ti por tu bondad, tu amor. Gracias por tu salvación en el nombre de Jesucristo. Y nuestra gran oración es por que tu mano todopoderosa, mano llena de bendiciones, sea fuertemente sobre cada persona, familia, aquí en este lugar, en nuestros pueblos y nación. Bendice, oh nuestro Dios, a nuestras vidas y gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén. Dios le bendiga. Bueno, quiero que demos las gracias con un caluroso aplauso, por favor, al doctor Stephen. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya sido un tiempo muy bendecido para ti, como lo ha sido para mí. Espero que hayas aprendido mucho del Señor y que hayas tenido un lindo tiempo en su presencia. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Génesis Cochabamba para encontrar mucho más contenido de bendición para tu vida. Y te invitamos a que estés presente siempre. Que sea una linda semana y muchas bendiciones. Hasta la próxima.